grabé con los compañeros, pues decir que como era una relación entre los dos test, pues la composición de agua pues no se tomó en cuenta. Entonces, decíamos como que en comparación, no vale un poco, en comparación entre los resultados obtenidos en la prueba del body y el perfil ISAC, pero no sé si se puede nombrar así, que fue lo que nosotros anotamos. Pues hay muestras realizadas y registradas por los estudiantes. Se interpreta que en relación a los niveles de agua corporal de los resultados de la prueba en body, todas sus medidas o resultados por segmentos se encuentran en niveles normales, ¿sí? Porque no tenemos como, estamos hablando de que no solo hicimos como la prueba ya que pasó el compañero, pero no tenemos como un test o algo de que nos certifique. Hablando con el micrófono apagado. Ahí, por ejemplo, en ese primer párrafo que ustedes están hablando, de que se interpreta que en relación a los niveles de agua de resultados de temporada se encuentran niveles normales. Pues, ¿cuáles son los niveles? No sé si ya lo expusieron antes, porque pues, se pueden decir eso, pero ¿cuáles son los niveles en sí? Ustedes pueden decir que sí, que está normal, pero necesito que hablen con números. ¿Sí me van a entender? Ok, sí, sí. Pongan en los números y pongan en las unidades de medida esos números. Si hablamos de 24, 30 litros, litros por minuto, porque dependiendo de la unidad de medida es que yo voy a interpretar la variable. Ok, sí, y entonces ya, pues ahora sí lo mencionamos más un poco, y es, por ejemplo, en su análisis de músculo grasa se encuentra en un peso, bueno, un índice de masa corporal, un porcentaje de grasa normal, y pues no pusimos el peso si hay falta. Dice su masa grasa corporal es de 7.1, ahí sí ponemos que el estado normal como en que se encuentra. Dice que, bueno, que se encontraba en un nivel porcentaje bajo, pero no sé, teníamos una duda si por ejemplo la relación del peso incidía en la masa grasa corporal, ¿no? Porque no sé, pensamos que una persona de 40 kilos, si al tener bueno, una estadística como la que nos aparece aquí de 7.1, se encontraría en unos niveles normales, ¿no? O se encontraría también en unos niveles bajos. A ver, estamos hablando de porcentaje de grasa corporal, que es 7,1, ¿cierto? Estamos hablando, sí, pero de masa grasa, porque Pero entonces, otra vez, ese 7,1 que es kilos o no, porcentaje. eso, el porcentaje no lo pusimos, solo pusimos. Póngale unidad de medida porque uno queda perdido. Ok, Se encuentra en un porcentaje de nivel bajo. Ojo, ustedes ya están hablando, o sea, están concluyendo en la discusión de datos. Lo que sería importante es que ustedes hicieran una búsqueda en Google académico, por lo menos, de estudios de composición corporal, valores de composición corporal normales, valores de masa grasa normales, y que ustedes cogieran ese estudio y lo contrastaran con estos resultados que ustedes le dieron. En los estudios pueden indicar bueno, sé, que de acuerdo a una clasificación de varios porcentajes de grasa se determinó que por debajo de 10,1 el porcentaje es bajo. Esto coincide con entonces ustedes empiezan acá hay un artículo que dice que sí, que si es menos de 10,1, entonces inciden que es bajo. Entonces ustedes toman esa información de ese artículo y la meten ahí en esa discusión de datos. Entonces dicen, de acuerdo a González en el 2018, en donde se encontró en una investigación que 50 personas fueron evaluadas en composición, dando como resultados valores promedios de porcentaje de grasa corporal de tanto. ¿Sí? Entonces ustedes tienen unos datos de su evaluado, pero necesitamos buscar datos de otros estudios y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que busquen con las palabras claves que tiene que ver este tema y ustedes van a encontrar muchísimo de composición corporal, hay mucho, de Inbody hay harto también, de Isaac también hay harto, o sea, van a encontrar de todo. Entonces, en la discusión de datos lo importante es eso, que ustedes discutan esos datos con otros, eso es lo que yo quiero, que discutan los datos. Probablemente esos datos que ustedes me tienen que están dando ahí, ya los pusieron arriba en el manejo de datos. A ustedes de pronto ya hicieron una tabla, establecieron cuáles fueron, no sé, una columna de masa grasa, masa magra, agua, pum.
estipularon esos datos. Ya se dejaron de forma visualmente clara, se presentaron de forma clara, y en la discusión de datos, que es lo que estamos haciendo acá, ustedes toman esos datos y empiezan a discutirlos. Incluso ustedes pueden empezar a sacar conclusiones de ustedes. Por ejemplo, lo que tú me acabas de decir, que dio 7,1 con un peso. Entonces ustedes pueden decir, aunque creemos que un peso elevado puede ser un factor determinante para la porcentaje de masa grasa. Ya, eso lo dicen ustedes y es válido porque es una discusión de datos de ustedes. Entonces, de ahí a que ustedes contrarresten con otro artículo, pues también es mucho más válido. Es decir, es más válido lo que ustedes contrarrestan con un artículo que lo que ustedes dicen. ¿Sí me voy a entender? Allá voy. O que no se relacione, pueden ir hasta en contra de otro artículo, es decir, ustedes pueden encontrar un artículo que diga todo lo contrario a lo que ustedes encontraron, y eso también hace parte de la discusión. Ok. Igual sí, pues no teníamos como esa duda, no la habíamos colocado pues esperando, por ahí hicimos una asesoría, porque ya más adelante, bueno, decimos como, bueno, en su segmento la diferencia entre porcentaje fue muy poca y más entre segmentos corporales como extremidades y brazos, bueno, de brazo y pierna. En su brazo derecho tuvo un resultado de 95.5, pero estos son, es al ser porcentaje. Póngale el signo, más fácil. Porque puse como, bueno, pusimos en porcentaje más adelante, o solo 95.5 y el signo, y ahí sí uno, pues no sé, como que especificamos más. Y pues 2.65 kilos, a diferencia de su brazo izquierdo, el cual tuvo un porcentaje del 97.5, ahí sí, el porcentaje, y 2.75 kilos. Ahí paren. Entonces, por ejemplo, ustedes ahí encontraron una pequeña diferencia entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Es deber de ustedes buscar de pronto a qué se debería esa asimetría. Entonces, ustedes buscan, no sé, ustedes pueden buscar asimetría en composición corporal de brazos. Entonces van a haber artículos que van a decir, no, esto generalmente ocurre por posturas, ocurre porque somos una mano más dominante que la otra, ocurre por deportistas. Entonces ustedes ya analizan al evaluado, los datos del evaluado, y le pueden preguntar, venga, ¿usted qué hace? ¿Usted tiene algún hábito más con la mano izquierda que con la derecha o al contrario? Y eso hace parte de la discusión de los datos. Que ustedes vayan mucho más allá de eso, que no se queden solo con lo que les dio los números, sino que vayan un poquito más allá y hagan aseveraciones, creen hipótesis entre ustedes. Creemos que el porcentaje de diferencia de 1%, perdón, de 100 gramos, porque ahí es la 65, 75, creemos que la diferencia de 100 gramos de su brazo derecho respecto a su brazo izquierdo puede ser por tal. Entonces, Sí, de hecho, en amarillo más abajo, después de que hicimos como esa diferencia, pusimos, bueno, ya pues entre paréntesis porque yo le dije, podemos colocarlo y decirle al profesor, ¿no? Y de hecho se lo dimos a Jonathan, que fue el que le hicimos el que apareció los resultados, dice, la mano con la que quería escribir o lanzar, que estábamos diciendo que esa podría ser la diferencia, que tenía menos porcentaje, y la pierna izquierda, yo he puesto que como que se usa para patear o dar el primer paso, sí, pero no le pregunté como tal a él, y pusimos que era como una dominancia que podría ser cruzada y pues, un mejor porcentaje en brazo izquierdo y brazo derecho. Pero me comentaba el compañero, que después le pregunté, que él no es zurdo sino es derecho y había como más porcentaje en eso y que no realizaba como algún deporte específicamente que se enfocara en las piernas, solo en las piernas, solo en los brazos, sino que realizaba CrossFit, entonces era como un complemento de todo. ya. Y okay. Ya pusimos después en su análisis de grasa mental y bueno, lo pusimos casi todo con datos. Está distribuida en el mismo porcentaje en su brazo, un total de 0,3 kilos en cada uno. Y en sus piernas también distribuida en igual porcentaje con una cantidad de 1,3 kilos. Y pusimos que en el tronco se encuentra concentrado un mayor porcentaje de grasa con un total de 2,9. ¿Por qué? Entonces ahí ustedes, ¿por qué hay mayor concentración de, no se queden solo con los datos, busquen una fuente? Por ejemplo, ahí dicen, pero en cuanto al tronco se concentra un mayor porcentaje de grasa con un total de 2,9 kilos, coma. Esto se debe a que, según Fuentes 2014, el tronco es el 70% del cuerpo
y por ende puede almacenar más grasa. ¿Sí? ¿Me hago entender? Corroboren esos datos con otros estudios, porque así leyéndolo, pues, sí, uno lo lee bien, pero si uno encuentra más fuentes, aparte de que la bibliografía va a estar más sólida, pues el trabajo de ustedes va a tomar muchísimo más valor porque están comparándolos con otros estudios. Ok. Y ya después pusimos como podemos establecer tres aspectos, o sea, en el análisis antropométrico, solo basándolo en lo que nosotros pusimos los datos, que lo sigue realizando a través, ahí se me olvidó poner el nombre del aparato, Adipómetro. Eso. Adipómetro. De Adipómetro. adiposidad a adipómetro. Okay. Perímetro con cinta métrica, los diámetros, ahí también se me ha olvidado el nombre. Ese se llama antropómetro o paquímetro. Tiene dos posibles nombres. Paquímetro con Q, P-A-Q-U-I-M-E-T-R-O, paquímetro. O antropómetro pequeño. Ok, bueno, sí. En los pliegues los valores más altos obtenidos fueron los que se encuentran en la zona del tronco, cresta ilíaca y zona abdominal, por encima de los 10 milímetros en sus tres medidas. Y los valores más bajos fueron los de las extremidades, sobre todo en la pierna. Y pusimos como entre paréntesis, al iniciar a tomar medidas los valores eran muy bajos, debido a que no, como que no agarrábamos tanto el pliegue de la zona, y de hecho se me olvida el nombre del compañero que usted estuvo allá, que estuvo como ayudándonos y nos decía, por ejemplo, eso, nos decía Carolina y a mí que estábamos evaluando al compañero, me decían, es que ustedes hasta ahorita están iniciando y como que no toman todo el pliegue. Y ya después sí, como que dijo, agárrenlo duro, que no les dé como pena como marcarlo o algo. Y ahí pusimos como, entre paréntesis, que a diferencia de la tercera medida, la cual se aplicó en las primeras, porque las primeras nos dio, por ejemplo, 3 y 4, y ya la tercera nos dio un valor de 8. Entonces... Bueno, por ejemplo, ahí yo tengo una pregunta. Esos valores que ustedes tienen ahí, están hablando que los valores más altos fueron en la cresta ilíaca y abdominal, ¿los corroboraron con el InBody? Es decir, ustedes miren qué variable evalúa indirectamente, o sea, del InBody y el informe, qué variable tiene que ver con esa grasa que está en la parte de la cresta ilíaca y la abdominal. Y ahí ustedes pueden tener más datos. Por ejemplo, los valores más altos obtenidos fueron los que se encuentran en la zona del tronco, cresta ilíaca abdominal por encima de los 10 milímetros en sus medidas, esto se correlaciona o no se correlaciona, tiene relación o no tiene relación con el resultado por bioimpedanciometría, en donde se expresa no sé, sería una grasa abdominal, grasa visceral en este caso, de tanto. Si me van a entender, corroboren lo que ustedes encontraron en el ISAC con el informe del InBody. Es que estamos mirando y como que lo que aparece cerca es como los parámetros, que pues es algo que también se están viendo ahí, pero aparece solo como relación cintura-cadera, pero no sé, creo que lo están tomando como juntos, circunferencia de la cintura y circunferencia del brazo, que eso pues lo pusimos más adelante. Eso lo pueden hacer con las circunferencias, pero en cuanto al pliegue, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes que el pliegue mide grasa? O sea, ¿y cuál es la variable de grasa que le arroja el equipo? La grasa visceral. Entonces, lo más probable es que aquella persona que tiene un pliegue en la cresta ilíaca y abdominal muy grande, es porque tiene una grasa visceral muy grande. Entonces necesito que ustedes corroboren ese tema y eso les va a dar más valor. La grasa visceral es la de la gráfica que aparece sobre un máximo 100. Sí, ya sé cuál dice. Y bueno, ya más adelante pusimos en los perímetros los datos obtenidos, en su mayoría las medidas pues, eran diferentes, con valores no tan alejados, pero al ser valores que no debían pasar 1 centímetro de diferencia entre sus medidas, se debían tomar una tercera medida, que fue lo que nos pasó en la medida. Y pusimos como, para un poco, que la primera y la tercera medida fueron realizados por la compañera Carolina, y la segunda medida, o sea, el segundo evaluador, yo que tomó la segunda medida, y los valores de la compañera como se acercaban más, a diferencia de los míos. Y ya pues en los brazos, en sus medidas tanto relajado como personal contraído, nos dieron valores exactamente iguales. Ahí es donde vamos a poner lo que le habíamos comentado la clase pasada,
que no, se supone que no deberían dar valores iguales o tan cercanos, porque el brazo cuando está flexionado y contraído es Magna, no le diferente a va a cuando enfriar a está Oscar relajado. ahí. Ahí ya tenemos, nos dijo que buscáramos como quién era el que decía cuáles valores se tenían de dar y por qué. Y Sí. ok, Eso es importante lo que ustedes hablan ahí, porque eso es un indicador de entrenamiento. El hecho de que una persona tenga 35 centímetros de Enferma. brazo relajado y vuelva y flexione y tenga lo mismo, significa lo más probable es que esa persona no está llevando a cabo un proceso de entrenamiento, porque se supone que en entrenamiento lo que aumentaría la hipertrofia de las fibras musculares. Entonces, al contraerlas, tiene que haber mayor tamaño, a no ser que esté iniciando. Eso es lo otro, ¿no? Pero generalmente, después de un mes de haber iniciado, debe haber al menos un cambio de unos milímetros del brazo, a no ser que no trabaje el brazo. Entonces, eso también lo pueden corroborar con los resultados de InBody. ¿Se acuerdan que en la segunda página él ya arroja perímetros de brazo, perímetros de cuello, de abdomen, de pecho también? Él arroja todos esos perímetros, corroboren esos datos con eso, con los resultados del InBody. dice que arroba perímetros, pero en... ¿Cómo? Dice que arroba perímetros, pero... O sea, no creo en qué parte. En la segunda página, ahí dice circunferencia por segmento. En la parte derecha. Les voy a compartir pantalla un momentico para mostrarles. Ok, dice cuello, pecho, abdomen, cadera, brazos y músculos. Esos. Entonces, por ejemplo, ahí están hablando de la circunferencia del brazo, ¿cierto? Y acá también tiene circunferencia de brazo. Y de brazo derecho y brazo izquierdo. Tiene las dos, porque se invierte. Y aparte de eso, muslo derecho, muslo izquierdo. Tiene cadera, tiene abdomen. Lo único que no tomamos aquí son los dos primeros, es cuello y pecho. Esos dos no los tomamos porque en el perfil de Isaac no son necesarios. Los de abdomen, cadera, brazos y muslos sí son necesarios, entonces ahí tienen para contrarrestar. Si en el InBody les dio un valor menor que en el que ustedes hicieron con Isaac, busquen por qué. Ya hay estudios que establecen esas diferencias. Hay unas razones de por qué un valor es más alto que el otro. ¿Ok? Sí. Y ya pues, para terminar, bueno, te estaba diciendo que yendo a la cintura las dos pruebas dieron valores aproximados, uno de 71.6 y la otra 69. Eso hicimos como una comparación ahí entre las dos pruebas, entre la de Isaac y la de... Ojo porque ahí no parece que hubiera diferencia, pero ahí hay harta diferencia. 1,6 centímetros, 1,7 centímetros de diferencia en la cintura es harto. Eso es harto. No debería ser más de 1,10 centímetros. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando uno dice, no fue tanto, hay 1 centímetro de cintura para bajar es complicadísimo. O sea, no subestimen esos valores. Y ya como para terminar, eso pudimos, en cuanto al diámetro de los segmentos corporales, a pesar de que las diferentes tomas o medidas deberían ser iguales, al cambiar de valor evidenciamos un cambio en algunas de estas, como en el húmero y en el fémur. El único segmento que dio valores iguales con diferentes evaluadores fue la muñeca o pie estiloideo con 5.3 centímetros. No se basen tanto en el cambio de evaluador. ¿Listo? Básense más en los resultados que les dio. No es necesario, pues porque nosotros cambiamos de evaluadores por darle la oportunidad que todos hicieran el estudio. No es lo ideal, todo el que hace tiene que hacerlo todo, pero en este caso fue algo así para que todos pudieran acercarse. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto diámetro debería tener una persona de complexión grande? Física grande, cuánto una persona con complexión física mediana, cuánto una persona con complexión física pequeña, porque resulta que esta medida de acá, esta medida de la muñeca, del túnel del carpo, indica mi complexión física. Entonces,
Ya ustedes están hablando de complexión física y eso es otro concepto que iría al marco teórico. ¿Sí ve cómo una cosa lleva a la otra? Entonces búsquense algunos estudios que digan, no, o necesariamente ni siquiera puede ser un estudio, puede ser un libro, puede ser una página validada, o sea, una página que uno diga que no es el rincón del vago, no es Yahoo Respuestas, no es, ¿cierto? Que habla sobre algunos valores estándar de los diámetros óseos para determinar la complexión física de las personas. Entonces, antes a uno le medían la circunferencia de la muñeca y si uno sacaba un valor, eso que decían que si uno se tomaba la muñeca y alcanzaban los 2 dedos, esa vaina, pues, lo hacían era con perímetro. Hoy día ya lo hacen con diámetro y ya hay estudios que determinan lo de la complexión física. Entonces, y ahora, la complexión física es otra variable que arroja el InBody, pero en la aplicación. Yo les hice descargar a ustedes la aplicación de InBody o no. No. No, profe. Bueno, la otra forma es que uno se mete al celular, descarga la aplicación de InBody y ahí uno puede llevar el registro. Uno escanea el código, un código QR que le arroja el InBody y ahí le aparecen los resultados lo más de bacano. Son parecidos a los de la hoja, a los del PDF, pero en la aplicación le aparece un cuadrito de un señor, un musculoso ahí, y le indica a uno el brazo, el tronco, todo, le indica cuánto crece, cuánto disminuye y aparte le dice qué tipo de cuerpo está, si es un tipo de cuerpo atlético, si es un tipo de cuerpo esbelto, musculoso, etc. Entonces, como el informe ustedes lo van a entregar el miércoles, si quieren acercarse el lunes acá a escanear el código para que de pronto puedan tener un poquito más de datos en cuanto a esta variable de complexión física, de diámetros, pues también lo pueden hacer. Profe, ¿y eso no se puede hacer con los datos o sí tiene que ser con el código? Lo que pasa es que en los datos no está lo que le digo. O sea, ustedes los datos los tienen, pero ahí no está el tema del tipo de cuerpo, que es el tema de la complexión física. Entonces, eso lo arroja es el QR del equipo. Ah, vale. Pero eso lo pueden dejar por último, eso no hay problema. O sea, ya ustedes están dando espero yo que todos tengan esas dudas que ustedes tengan. Ojalá, porque ustedes son el único grupo que me ha pedido asesoría. Pero ustedes están intentando hacer algo y supongo que ustedes llevan la delantera con todo eso que yo les estoy diciendo. Que ustedes vayan un poquitico más allá de solo contrarrestar los datos ahí, sino que busquen otros estudios que hayan hablado sobre ese tema. Bueno, ¿algo más? Profe, yo tenía una duda, pero era como más como a la hora de llenar los documentos y son, por ejemplo, con respecto a las siglas, porque es que pues estamos revisando artículos en los que hay unos que me hablan acerca de impedancia bioeléctrica y lo que estamos hablando con ustedes es bioimpedanciometría, o sea, ¿cambia algo las siglas o porque es que la mayoría de artículos que he leído me aparece es IB, entonces no sé, ahí es solo como lo que aparezca en artículos o hay algún problema ahí con lo de las siglas? Existe algo que son las palabras claves. Y así como existe una palabra para describir algo, existen 2, 3, 4, 5. En este caso, impedancia eléctrica viene siendo casi que lo mismo. Solo que algunos conceptos se relacionan más con la parte de las leyes físicas y cuando hablamos de bioimpedancia, hablamos de esas leyes físicas aplicadas a la vida, o sea, aplicadas a la evaluación de la composición corporal. Entonces lo pueden encontrar como bioimpedancia o impedancia eléctrica o bioimpedanciometría o vía también lo encuentran por vía. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, yo creo que era como más eso. O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, en Google Scholar la palabra InBody, le salen una mano de artículos. Y ustedes ya tienen los resultados pues, de InBody, que InBody es la casa matriz. Entonces, ahí así como está InBody, está SECA, que es otra importante casa matriz de composición corporal y de medición de todo eso, que es bien chévere. Entonces, ustedes búsquenlo por ese lado y van a encontrar las palabras claves. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿No es más? Conclusión, busquen artículos. Eso que ustedes están haciendo de contrarrestar de lo que ustedes dicen que concluyen, nosotros concluimos que esto, traten de reforzarlo con otros artículos. Y aparte, correlacionen lo que encontraron en la técnica indirecta y en la doblemente indirecta que vendría siendo la antropometría. La indirecta es el InBody y la doblemente indirecta es la antropometría.
escribe. Listo, profe, muchas gracias. Gracias por respondernos las dudas y sacar el tiempo. Vale, listo. No, tranquilo que ustedes, de pronto la otra clase, ustedes 4 me firman por una hoja especial de tutorías. Les pido de favor. Vale, Me sí, recuerden señor. a final de clase. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chao, que estén bien. Chao, profe, Feliz muchas tarde. gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias, Juan Carlos.